Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Blindaje y responder la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no con el fallo de la Corte Constitucional que avaló el blindaje jurídico del acuerdo de paz para que no sea modificado, según la Corte, en los próximos 3 periodos presidenciales? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas. En nuestro Centro Internacional NTN 24 está Iván Cancino, abogado, columnista y profesor de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Un saludo también al doctor Charry y al doctor Aurelio. Un placer estar con ustedes y con la audiencia. También quiero saludar en la ciudad de Bogotá a Aurelio Suárez. Es analista político, columnista y escritor. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo para usted, para el doctor Cancino, el doctor Charry y, por supuesto, a todos los televidentes de NTN 24. Mil gracias por su gentil invitación. A usted por estar con nosotros. Juan Manuel Charry también nos acompaña, abogado constitucionalista, exconjuez de la Corte Constitucional de Colombia. Bienvenido a La Noche. Jefferson, televidentes y compañeros de panel, muy buenas noches. Vamos a comenzar con usted, doctor Charry, preguntándole, desde su perspectiva como abogado constitucionalista, quisiera que le explicara a nuestros televidentes cuáles son los alcances que tiene en este momento la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, este fallo que genera polémica en algunos sectores en este momento. Bueno, no es fácil decirlo porque primero la Corte dice que el acto legislativo tiene una serie de indefiniciones. Segundo, porque la propia decisión de la Corte, que conocemos solo a través del comunicado de prensa y no del texto completo de la sentencia, nos está diciendo que el acuerdo que celebró el gobierno con las FARC no tiene alcance normativo, pero que sí requiere implementación. Sin embargo, se aceptan los criterios que establece el acto legislativo de que es obligatorio para las autoridades públicas y las instituciones, obligación que la Corte entiende como de medio. Dicho en otras palabras, la Corte nos está diciendo que ese acuerdo debe ser respetado y desarrollado por el Congreso de la República, expidiendo reformas constitucionales y leyes, pero que no es propiamente una norma jurídica y que genera obligaciones de medio y no de resultado. Señor Aurelio Suárez, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la importancia que tiene que precisamente en este momento, a menos de 8 meses de las elecciones presidenciales y congresionales, la Corte Constitucional emita este fallo? Claro, Jefferson. Yo creo que es una buena noticia para quienes hemos estado de acuerdo con la terminación del conflicto, porque de una u otra manera la exequibilidad del acto legislativo pues viene acompañada de algunos elementos que vale mencionar. La obligatoriedad de cumplir los acuerdos, es decir, de privar la posibilidad de cometer un acto de perfidia de no cumplir los acuerdos, desde la imposibilidad de hacerlo trizas en este momento, como algunos habían querido proponerlo. También, asimismo, el hecho de cumplimiento por parte de todo el aparato estatal en una consonancia política. El fallo tiene, por supuesto, elementos de tipo jurídico que los juristas saben, pues, por supuesto, analizar mucho mejor que yo. Pero desde el punto de vista del fallo político, yo creo señalar, es sin duda un respaldo al proceso de terminación de conflicto con la FARC. Y creo que es valiosísimo, porque la Corte Constitucional no solamente hace fallos con toda la normatividad jurídica, sino que todos sabemos que la Corte Constitucional en sus fallos trae unos componentes políticos que yo creo que están supremamente claros en los elementos sustanciales de lo que se ha podido conocer, como ha hecho el doctor Charry, a través de un comunicado de prensa, más no es la sentencia completa, pero yo creo que la voluntad política de la Corte y de la Constitución está allí claramente expresada. Doctor Cancino, ¿es una buena noticia tal y como lo califica Aurelio? No, por supuesto que no. Y lo más preocupante es que ya van 2 decisiones de la Corte Constitucional en que no respeta uno de los principios básicos de la democracia y es el clamor popular. Lo primero, a la Corte se le olvidó en un momento que él no ganó el 2 de octubre, como se le olvidaba a muchas personas, y permitió la refrendación por una vía que no era la normal ni era la lógica de unos acuerdos que no tuvieron una validación real y concreta. Y ahora establece un blindaje que no es blindaje, es más que todo como un mensaje para el auditorio
pero la realidad es que no está blindado ese acuerdo. Hay maneras de desconocer ese acuerdo y ya lo dijo el doctor José Gregorio Hernández, una manera es que el mismo Congreso de la República modifique ese acto legislativo y por lo tanto ese parágrafo o artículo segundo que habla de los 3 periodos presidenciales pues queda sin efecto. Pero también la voluntad popular se puede manifestar por medio de una asamblea constituyente o de otro mecanismo de participación popular. Pero lo más grave o preocupante, que no es motivo de alegría, es pensar que la Corte ahora sí se tomó la política que era solamente del Ejecutivo. La Corte Constitucional no le puede mandar a las entidades del Estado a ejercer una labor que es política pública del Ejecutivo. Entonces yo creo que esos 3 aspectos que yo acabo de resaltar van a tener que tener mucho estudio y mucho análisis por parte de quienes no hemos compartido en nada lo que se derivó del Acuerdo de La Habana y específicamente del 2 de octubre en adelante. Doctor Charri, hay un punto que entra en el debate en ese momento y es si el interés que tenía el gobierno nacional y las FARC e incluso el Congreso al aprobar este acto legislativo era blindar realmente ese acuerdo. En términos jurídicos, ¿el acuerdo sí quedó blindado? ¿Este blindaje sí les quedó bien hecho? Pues mire, como bien señala el doctor Iván Cancino, el acuerdo tiene un déficit de legitimidad en el sentido de que lo celebró el gobierno como política de gobierno a sabiendas de que había sectores políticos y de la sociedad que se oponían. Creyó que ese déficit se podía suplir con el plebiscito del 2 de octubre que salió adverso a la decisión del gobierno. Y aquí lo que se han hecho es esfuerzos por proteger jurídicamente lo que en últimas es una imposición del gobierno a la sociedad y a sectores que no lo aceptan. Una de esas estrategias ha sido elevarlo a rango constitucional. Hubo un gran debate en la redacción del acto legislativo 2 del 2017, que además tenía un antecedente en un acto legislativo del 2016, que se quería incluir el acuerdo en el bloque de constitucionalidad, o sea, en el bloque de derechos fundamentales de la Carta. Lo cierto es que después de muchas negociaciones y críticas se excluyó del bloque y quedó redactado en los términos actuales. En esos términos, y con la sentencia de la Corte, lo único que parece quedar claro es que el acuerdo es de naturaleza política, pero debe haber cumplimiento a través de normas jurídicas. Y como bien se ha señalado en notas anteriores, pues podría una norma de igual naturaleza reversar o tomar decisiones en contrario. Señor Aurelio Suárez, ¿qué opina de este punto en particular? Hace cerca de un año, por una estrecha mayoría, los colombianos le dijeron no a ese acuerdo que fue negociado entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. En este contexto, ¿esa decisión le quita legitimidad a esta decisión que ha tomado en este momento la Corte Constitucional? Bueno, por la intervención del doctor Cancino y en algo la del doctor Charri, pareciera que la intención fuera desandar lo andado. Sí, el plebiscito se perdió, pero posteriormente hubo una referendación en el Congreso y hubo un trámite de muchos de los puntos de los sectores que representaban el no, que fueron consignados. Yo podría extenderme largo, por ejemplo, en el caso del capítulo agrario, explicar cómo todas las solicitudes, las 10 solicitudes de los del no, fueron consignadas en el capítulo agrario. Pero bien, digamos que a mí lo que me parece más importante, y no sé por qué pues, los estimados juristas que estaban hoy en el panel lo pasan por encima, es que el fallo de la Corte Constitucional tiene 2 aspectos para resaltar. Primero, evocar la paz como un derecho esencial. Es decir, eso le imprime una fuerza enorme, yo diría que una fuerza de carácter estructural, por decirlo de alguna manera, y trascendental a la exequibilidad del acuerdo, a partir de la paz como un derecho esencial. Pero por otro lado quiero señalar que por lo menos en lo que se ha visto en el boletín de prensa o en el comunicado de prensa, 3 aspectos: la participación política, la reinserción a la vida civil y la justicia especial con centro en las víctimas tienen fuerza de bloque de constitucionalidad. Hay maniobra en muchos otros aspectos que el Congreso pueda modificar. Ahora, uno puede decir que nada está blindado. Pues sí, nada está blindado. Yo he oído expresiones como, y si el año entrante, en el 2018, en las elecciones las gana un Congreso adverso a esto, entonces lo podemos cambiar. Sí, pero hoy el hecho cierto y real es que sí está declarado exequible,
que está fundamentado en la paz como un derecho esencial, que hay 3 o 4 aspectos claves del asunto que van al bloque de constitucionalidad, y para mí hoy es un blindaje. Ahora, si usted ya mañana, es como cuando a alguien se le queda cerrado el carro. Doctor Cancino, si usted mañana llama a un cerrajero y le mete pues una lija por el vidrio y la puerta, pues bueno, también lo puede abrir, pero hoy por hoy el carro está cerrado. Doctor Cancino. Sí, yo no estoy de acuerdo porque se parte también de una frase que es con la que se ha querido vender la idea. La paz no es un derecho esencial por este fallo de la Corte Constitucional. La paz es un derecho esencial desde hace mucho tiempo en Colombia. Lo que no se puede confundir es que ese adefesio de acuerdo en La Habana sea la única fórmula para entrar en paz en Colombia. Y eso es lo que se le ha querido vender al ciudadano, que sin ese acuerdo no hay paz. No. Ese acuerdo no fue acuerdo, y lo reiteraré las veces que tenga que reiterarlo. Ese acuerdo fue una cesión del gobierno ante unas pretensiones de un grupo terrorista y guerrillero que cada vez que el Estado cede, como lo hizo hoy, se siente con más atribuciones, como la del señor Santrich hoy, de ir a la Comisión Primera a hablar en un recinto que estaba consagrado para las víctimas. Hágame el favor. Un delincuente de lesa humanidad se sienta en un espacio destinado para las víctimas y a nadie le parece raro porque estamos hablando del tema de la Corte Constitucional. Y otro de los puntos especiales, precisamente esa jurisdicción especial para la paz es la que se va a regular por medio de una ley estatutaria y todavía no está adelante, y esa también se puede modificar. Y los derechos de las víctimas, claro que es lo más importante, pero de las víctimas reales. Ahora no vaya a ser que las FARC se crean de verdad con la intención o con la capacidad de que no van a ser juzgados, sino que ellos van a ser jueces. Y eso es lo que uno ve en la posición y en los trinos de delincuentes que no han cumplido ni siquiera una etapa inicial ante la justicia, como Márquez, como Timochenko, como Santrich y otros muchos. Vimos en una primera parte del programa el contenido y el anuncio hecho por parte de la Corte Constitucional. Ahora en este informe que hemos preparado veremos en detalle los alcances que tiene la decisión del Alto Tribunal sobre el blindaje jurídico del acuerdo pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. En las últimas horas, la frase blindaje jurídico del acuerdo está en primera plana de medios y redes sociales. ¿Pero en qué consiste ese blindaje? Hay que empezar con recordar que el gobierno y las FARC firmaron en noviembre pasado un texto de 310 páginas llamado Acuerdo para la Terminación del Conflicto, pero ese texto por sí solo no tiene poder. Por eso se han tramitado diferentes normas para darle vida al acuerdo. Entre las normas están la JEP, la amnistía, la dejación de armas, la reforma agraria, entre otras. Esas normas que acabamos de citar son las que la Corte considera que deben tener un blindaje de 12 años. Pero, por ejemplo, ¿la JEP se puede modificar en 2 o 3 años? La respuesta es sí. La Corte deja claro que sí pueden existir modificaciones, pero siempre y cuando se conserve el espíritu o pilares del texto de 310 páginas. El presidente de la Corte dice que esas modificaciones o las nuevas normas deben guardar coherencia con lo pactado entre el gobierno y las FARC. Impone a los órganos y autoridades del Estado el cumplimiento de buena fe de los contenidos y finalidades del acuerdo final. Hay otra frase que se ha escuchado mucho y es que el acuerdo no entra al bloque de constitucionalidad de manera directa. Es decir, que las 310 páginas no ingresan automáticamente a la Constitución del 91 como si fuera un libro nuevo. La Corte dice que el texto firmado en noviembre pasado por sí solo no tiene ese megapoder. Asegura que es necesario que se incorporen normas paso a paso, por medio de reformas, leyes, decretos. Esas últimas normas son las que la Corte dio luz verde para que estén blindadas por 12 años. Que el acuerdo final, comillas, no entra al bloque de constitucionalidad y en consecuencia no se incorpora el acuerdo final al ordenamiento jurídico colombiano. Quien se encargará al final de examinar si ese blindaje se respeta es la misma Corte, ya que es la que revisa finalmente todas las normas o las convocatorias a consultas populares. Es como si tuviera la llave del candado. Señor Juan Manuel Echarri, si en el futuro alguno de los 3 próximos gobiernos o alguna fuerza política que logre las mayorías en el Congreso quiere hacer algún tipo de modificación a estos acuerdos, ¿exactamente qué recursos quedan de acuerdo con esta decisión que toma la Corte Constitucional?
Mire, en el derecho hay un principio que es que las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, en principio, se podría expedir otro acto de reforma a la Constitución, cambiando la decisión del acto legislativo 2 de 2017. Ahora, si uno quisiera, consecuente con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, darle un mayor énfasis, la vía sería una asamblea constituyente. La Corte ha dicho que una asamblea constituyente podría incluso cambiar elementos esenciales de la Constitución y tendría la legitimidad política para tomar decisiones de fondo que cambiaran tales elementos. En consecuencia, esa sería la vía más contundente para dar un reversazo si esa fuera la voluntad de los ciudadanos. Aurelio, a su juicio, el verdadero blindaje de este acuerdo de paz es esta sentencia, está representado en esta sentencia de la Corte Constitucional, o cree que realmente ese blindaje real puede estar representado mejor en las elecciones presidenciales y congresionales del próximo año? Bueno, Jefferson, yo comienzo por recordar, por lo menos por contarle a usted y a mis compañeros de panel, a los televidentes, que yo no sigo en el Twitter ni a Timochenko, ni a Iván Márquez, ni a Santrich. No lo sigo como lo sigue el doctor Cancino. Y tampoco respaldo las actitudes provocadoras que puedan colocar precisamente o exacerbar ánimos, como las que puedan hacer de los distintos agentes políticos o quienes están en proceso de reinserción. Ni tampoco estoy negando que los grupos sean terroristas, ni narcoterroristas, ni que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. No, eso no es lo que estamos discutiendo hoy acá. Aquí estamos discutiendo es que la Corte Constitucional le da la exequibilidad a un acto legislativo que contempla un acuerdo esencial. Unos señores que estaban levantados en armas con las características que se han descrito, que le dicen al gobierno, yo entrego las armas y a cambio de ello el Estado colombiano le concede tres elementos: una reinserción a la vida civil, una participación en política y una justicia especial para que haya verdad, justicia y reparación con centro de las víctimas. Ese es el punto central, lo que estamos discutiendo. Ahora, me pregunta, ¿esos aspectos quedaron blindados? Hoy están blindados, eso no hay ninguna duda. O sea, hoy no puede alguien ir al Congreso de la República, sea quien sea, expresidente o senador o lo que sea, a decir, ¿sabe qué? No le demos participación en política. No puede ir a eso. Es que lo que dice la Corte Constitucional es eso. Ahora que en el futuro, haya una constituyente, yo también tengo una duda, doctor Charri, y es la siguiente. Si mañana se tramita un acto legislativo distinto, o si mañana se tramita una asamblea constituyente, la Corte Constitucional tiene que revisar esos actos. Y entonces la Corte entraría en una contradicción. Darle el visto bueno a esto, a una constituyente amplia que iría a modificar los acuerdos, o a un acto legislativo que iría a modificar los acuerdos, entraría una contradicción entre el fallo de hoy y la propuesta de modificación. Ahora, una constituyente tan amplia que no solamente vaya a modificar los acuerdos de paz, sino que de pronto vaya a consagrar la reelección por tercera vez o asuntos de ese estilo, no sé hasta dónde el país estaría dispuesto a acompañarla. De tal forma que hoy por hoy uno puede buscar variantes y seguramente romperse la cabeza pensando cómo abrir el carro que está cerrado hoy y está blindado. Pero hoy por hoy es exequible, fue un fallo por unanimidad, vale la pena recordarlo, y está blindada para desarrollar y dar cumplimiento a la parte esencial de los acuerdos, que repito son tres: justicia especial, concentro en las víctimas, participación en política y reinserción a la vida civil. Sí, de los terroristas, de los narcoterroristas, precisamente por eso es que los van a reinsertar, porque eran eso y hicieron un acuerdo con el gobierno para dejar de serlo, para los que han hecho crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, que han prometido no volverlos a hacer y que van a pagar por ello. Doctor Cancino, la verdadera legitimidad de este acuerdo ¿está sustentada en este fallo entonces de la Corte Constitucional? ¿O definitivamente los colombianos en las urnas el próximo mes de mayo son los que finalmente le darán ese aval de legitimidad a este acuerdo? Yo sigo reiterando, yo voté no el 2 de octubre, para mí ese acuerdo es ilegítimo. Obviamente que soy un profesor universitario, un hombre que entiende las leyes y no puedo mandar el mensaje de lo que dice la Corte Constitucional, no hay que respetarlo porque sería contradictorio. Es una decisión judicial, pero es una decisión judicial que mañana puede ser variada. Y me parecería lo siguiente: las reformas por acto legislativo solo pueden ser consideradas por vicios de trámite, de tal suerte que si se llega a realizar eso en algún momento, la Corte no puede meterse y cambiar su jurisprudencia, analizar si le parece o no el motivo por el cual se cambia el acto legislativo. Solo sería un tema de trámite y de forma. Una convocatoria a Asamblea Constituyente
lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también va a ser parte de la campaña política del año 2018, porque los ciudadanos también van a tener que mirar si van a mantener esa burla que se le hizo a una voluntad popular minoritaria, pero al fin y al cabo voluntad popular, y me causa extrañeza que quienes piden también que se rodea la Corte Constitucional no fueron igual de enfáticos en decir que se protegiera el clamor popular del 2 de octubre en las urnas. Después lo trataron de hacer por medio del Congreso, la Corte le dio validez a eso desde mi punto de vista sin tener la razón. Entonces yo creo que no están blindados esos acuerdos, que hay manera de seguir batallando para que no entre Colombia en la situación en la que ya estamos entrando, y es que hay unos señores que todavía no han entendido que van a ser sujeto de juzgamiento y no que van a ser jueces. Señor Juan Manuel Echarri, antes de salir a comerciales, Aurelio planteaba un interrogante bastante importante dentro de esta discusión. Yo le quiero adicionar algo más. Esta Corte Constitucional, estos magistrados que tomaron esta decisión, que emitieron este fallo, ¿serán los encargados en los próximos años de también emitir sus sentencias de constitucionalidad e inconstitucionalidad de este Congreso y del próximo Congreso que entra el próximo año a sesionar en Colombia? Sin duda, la mayoría de los magistrados han sido nombrados recientemente y tienen un periodo de 8 años, o sea que la mayoría de la Corte va a ser la que va a entrar a controlar la constitucionalidad de las decisiones del siguiente gobierno y del que haya dentro de 4 años. Pues, doctor Juan Manuel Echarri, le queremos agradecer a usted en la ciudad de Santa Marta que nos haya acompañado en esta primera parte de un análisis constitucional de esta decisión que ha tomado este alto Tribunal de la Justicia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Vamos a hacer una primera pausa comercial, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos han entregado nuestros televidentes en las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Hoy les estamos preguntando, ¿está usted de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional que avaló el blindaje jurídico del acuerdo de paz para que no sea modificado en los próximos 3 periodos presidenciales? Le damos algunos trinos que nos llegan en este momento. Domingo dice lo siguiente, dice que no, porque desconoció el constituyente primario y carece de toda legalidad. Willis dice que sí, porque merezco junto a mis hijos, mis padres, mis vecinos, mis campesinos, vivir en paz. Ese es mi derecho, la paz. Carlina dice lo siguiente, dice que no, esto es una democracia y por encima del voto del pueblo no hay nada. Cortes debieron respetar resultados. Vamos a una primera pausa y ya regresamos en este debate, hoy aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.